Bueno, señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondientes al área de inglés. Estamos ya en el final de la unidad número 4, y aprestándonos a ingresar allá a la última actividad, a la última unidad, que es la unidad número 5, y con eso daríamos por terminado las actividades correspondientes a lo que corresponde al nivel noveno. Así es que, por favor, igualense de actividades, igualense deberes que tengan atrasados. Los que están al día, felicitaciones. Los que han presentado a tiempo todas sus actividades y por ende ya tienen calificado todas las tareas correspondientes a este proceso. Señoras y señores, bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Y vamos, en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4, gramática. Vamos a ver un poco más el tema 4 sobre las who questions, y vamos a ver who y su traducción cómo. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En esta tarea dice lo siguiente: contesta las siguientes preguntas. Artículos indefinidos o los artículos indefinidos son: serán his, serán yours, serán its, serán he, será a, an o serán todas las anteriores. Ustedes tienen que escoger cuál es la respuesta correcta. La siguiente dice, es una pregunta de verdadero o falso. El artículo indefinido solo existe en singular y sirve tanto para el género masculino o para el femenino. ¿Esta aseveración será verdadera o será falsa? Eso ustedes lo tienen que determinar en el desarrollo de la tarea. Dice, ¿qué expresa un artículo indefinido? ¿Será el acompañamiento a la oración? ¿Será expresa una acción en general? ¿O sea, que expresa un sentido en general? ¿Que será que expresará el artículo indefinido? Ustedes tienen que buscar la respuesta correcta y simplemente la marcan. Nada, no tienen que hacer nada más. La siguiente dice, el artículo definido se usa solamente cuando uno quiere especificar un sustantivo o un grupo de sustantivos en particular. ¿Esta aseveración será verdadera o será falsa o será ninguna de las opciones? ¿Cuál será? Tienen las siguientes. Dice, el artículo indefinido, elija la opción correcta en relación al artículo indefinido. ¿Cuál será el artículo indefinido? ¿Será I? ¿Será they? ¿Será you? ¿O será they? ¿Cuál será un artículo indefinido? La siguiente dice, los pronombres I, he, she, it trabajan con el verbo to be del pasado. Was, ¿será eso verdad o será falso? True es verdadero, false es falso. La siguiente dice, los pronombres we, you, they trabajan con el verbo to be del pasado. Where, ¿será esto verdadero? ¿Será en este caso true o será false? True corresponde a verdadero, false obviamente a falso. La siguiente dice, what is the auxiliary verb in the future? What is the auxiliary verb in the future? Dice, ¿cuál es el auxiliar verbal del futuro? ¿Será did? ¿Será will? ¿Será do? Does? ¿Será is? Am? Are? ¿Cuál será? Ustedes tienen que identificar cuál es el auxiliar verbal del futuro. Complete, dice. We, tenemos un espacio in the past. ¿Será we are? ¿Será we is? ¿Será we eat? ¿O será we they? ¿Cuál será el verbo correcto que acompañe a we para que la oración tenga sentido? Y eso es todo lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo lo tienen que entregar de forma escrita, clara y ordenada. La rotulación de la hoja es fundamental, tal y como se le solicita aquí, tal como se le sigue solicitando. Eso es la nomenclatura que ustedes tienen que cumplir antes de desarrollar su tarea. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema who, traducido al español como, correspondiente a la semana número 4, de fecha 12 de junio del 2023. En cuanto a los criterios de configuración, permite entregar esta tarea desde el 12 de junio
La fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2023. Así es que sigan presentando a tiempo todas sus actividades. No es tan difícil, ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Entonces vamos a continuación, vamos a desarrollar el tema correspondientes a who, que es una who question. En este caso, me esperan un segundito, algo sucedió por aquí. Listo, solucionado el problema, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la Unit 4, the Finish Unit 4, el final de la unidad 4. Y como les había dicho, vamos a iniciar con las Who Questions, en este caso con Who, que se traduce al español como. ¿Para qué sirve Who? Este who nos sirve para preguntar de qué manera se lleva a cabo una acción. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo o de salud de las personas y animales y también como una manera de saludar a alguien. Esa es la manera, por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Se utiliza justamente con who. Entonces vamos a ver algunos de los ejemplos en esta función. Porque, por ejemplo, tenemos how do you cook sushi. Entonces, ¿qué le está preguntando? ¿Cómo cocinas el sushi, no es cierto? Entonces, una acción para preguntar el estado de una persona, how are you? ¿Cómo estás? Entonces ahí tenemos la determinación y la utilización de how, obviamente cumpliendo la determinación de la regla ortográfica, que nos indica que este who nos permite averiguar el estado de ánimo o de salud de una persona y animal, también como una manera de saludar a alguien también, de pedir algún tipo de información. Who también se puede utilizar junto con un adverbio o un adjetivo para preguntar el grado de una calidad de alguna actividad. Tenemos la who questions o la question word, como tal como who, y vamos a ver con tall, con tallas, con big, con portes, con fast, velocidades, con high, altura o calidad, claridad. Entonces, estos son, ¿qué son? Son nouns, son sustantivos. Entonces, aquí tenemos una serie de sustantivos en los cuales igual tenemos acá deep, tenemos heavy, tenemos far, tenemos old, en cuanto a todos ellos acompañados con la question word who. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos preguntar who tall is your son? ¿Cuánto mide tu hijo? Todavía estamos preguntando en relación a tallas. Who tall is your son? ¿Cuánto mide tu hijo? Con big, con porte. Esto obviamente tall, obviamente para las personas. Big para las cosas. Entonces dice, how big is plane? How big is plane? ¿Qué tamaño tiene un avión? Está haciendo una pregunta, obviamente sobre un objeto, plane, objeto. Tenemos who, la utilización con fast. Dice, who fast can you run? ¿A qué velocidad puedes correr? Le está preguntando. Who fast can you run? Entonces ahí lo utilizan. Ahí igual se le utiliza el who question o la question word, obviamente con fast. High, con high, igual tenemos who high is Mount Everest. ¿Qué altura tiene el monte Everest? Entonces aquí igual tenemos estas dos determinaciones que están. Primero está la who questions y luego está en este caso un noun, un sustantivo, el cual acompaña a esta who question. Tenemos también con deep. El deep hace referencia a algo profundo, a una medición profunda.
Entonces, en este caso tenemos who deep is the river. Entonces, en este caso le está preguntando qué profundidad tiene el río. Who deep is the river. También tenemos con el siguiente que es heavy, que es, en este caso se referencia a un peso, a un tallaje por pesos. Entonces, en este caso, con who, dice who heavy is this box. ¿Cuánto pesa esta caja? Dice, how heavy is this box. Tenemos con far. Far hace referencia a una distancia, a un determinado espacio. Entonces, con who questions, en este caso con el who far is a nearest village? ¿A qué distancia está el pueblo más cercano? Dice. Entonces, ahí están preguntando en relación a distancias. Y tenemos con old, que son edades, igual con who question, por ejemplo, tenemos how old is your dog? ¿Cuántos años tiene tu perro? Le dice. Entonces aquí se cumple con todos estos sustantivos que nosotros hemos acabado de ver. Igual se cumple la determinación de la regla gramatical, en la cual, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos permite la who question word? Nos permite determinar las siguientes actividades. Se utiliza para averiguar el estado de ánimo o de salud de una persona y también de un animal, y también como una manera de saludar a alguien. En este caso también se aumenta para preguntar sobre tallas, tamaños, velocidades, alturas, profundidades, pesos, distancias y también años. Ahí lo podemos utilizar tranquilamente. Pasamos a la siguiente question word o who question, en este caso que es why, y se traduce al español por qué. Why se utiliza para pedir información acerca de la causa o razón de ser de alguna cosa. Por ejemplo, cuando nos vamos a un edificio y dice prohibido mascotas. Entonces, ahí es un por qué, pero ¿por qué de esa información? ¿Por qué de esa prohibición? Entonces, ahí nosotros tenemos que estructurar preguntas con why, con la who question o la question word why. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos why are you so happy? ¿Por qué estás tan contenta de eso? We are you so happy. Entonces está preguntando. Igual tenemos why can't we swim? ¿Por qué no podemos nadar? Justamente aquí en la imagen está una simbología donde dice prohibido nadar. Entonces aquí tenemos, y entonces estamos preguntando el porqué de las cosas. Las respuestas a why siempre se traducen con because. Entonces aquí tenemos ese because se traduce al español por qué. Entonces, we are so you happy, ¿por qué estás tan contenta? Y le contestan because is my birthday, por ejemplo, porque es mi cumpleaños. Entonces podemos responder así. En este caso, cuando le preguntan we are you so happy, aunque pueden haber muchas cosas que a las personas le pongan feliz. Entonces, pero les pongo ese ejemplo. Vamos a entonces a determinar. La respuesta con why siempre se traduce con because. Por ejemplo, we can you speak German. ¿Por qué sabes hablar alemán? Le contesta la persona a la cual se le preguntó, because I'm from Germany, porque soy de Alemania. Entonces ahí le está dando una contestación. Ese because siempre va a ser el por qué, no el por qué de una pregunta. Porque recordemos que si ustedes pueden observar aquí en pantalla, este por qué está unido. Este no es una pregunta, es una exclamación. Mientras que el por qué, cuando está separado, ese sí corresponde a una pregunta. En este because se traduce por qué, porque soy de Alemania, en este caso de la oración. Entonces, estas son las de estructuras por cómo tienen que contestar a la question word why. Pasamos a la siguiente question word, que es was, y se traduce de quién al español. Was se utiliza para saber a qué persona pertenece una cosa. Entonces hace referencia, le hacen la pregunta con was y le determinan la pertenencia a quién pertenece esa actividad. Por ejemplo, aquí tenemos dos acciones. Por ejemplo, el primer ejemplo dice, was is that pencil? ¿De quién es ese lápiz? Entonces ahí está preguntando, was is that pencil? O por ejemplo acá, was are the trousers? ¿De quién son los pantalones? Entonces ahí está haciendo una pregunta.
Entonces, de esa manera tan sencilla es lo que permite con WOS. Prácticamente WOS permite desarrollar, saber a qué persona pertenece una cosa. Eso nos permite, en este caso, WOS. Vamos a ver con which. Which tiene doble significado. Which se traduce al español como cuál, pero también se puede traducir como qué. Which nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger. Por ejemplo, muchos de ustedes de pronto se van con sus hermanos, se van con sus hijos, se van con el esposo, con quien suelen ir, por ejemplo, a un centro comercial, y se escogen un par de zapatos, o escogen algunos zapatos, y les dicen, ¿cuál de estos me quedan mejor? ¿Serán los azules, serán los negros, o serán estos rojos? ¿Cuál me queda bien? Entonces, ahí se hace referencia con which, cuál y qué. ¿Qué es lo que nos permite esto? Preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger. O por ejemplo, yo me voy con un amigo, por ejemplo, a un supermercado, aquí a los famosos a los shopping, y escojo dos camisas y le digo, ¿cuál me queda mejor? ¿Esta azul o esta a rayas blancas? Entonces estoy haciendo, es limitado, pero le estoy preguntando sobre dos posibilidades. ¿Sobre qué? For example, aquí vamos a ver, which season is your favorite? Le está preguntando, ¿qué estación del año es tu favorita? Which season is your favorite? Entonces ahí ustedes, es una pregunta. Las posibilidades son limitadas porque ya sabemos cuáles son las estaciones del año, ¿no es cierto? Entonces ahí puede ser verano, puede ser invierno, puede ser otoño, qué sé yo. Entonces ahí ustedes tienen un número limitado de posibilidades. Se está preguntando que si a algunos les gustará el verano, otros les gustará el invierno, qué sé yo. La siguiente dice, which of these actors do you prefer? Y esta es muy interesante, esta oración. Which of these actors do you prefer? ¿Cuál de estos actores prefieres? Entonces ahí tenemos tres actores, podemos tener unos cuatro actores, entonces ustedes eligen cuál es el que les gusta más. Entonces ya sabemos que which nos permite desarrollar una pregunta acerca de un número limitado de posibilidades en relación a su respuesta. Recuerda que las frases interrogativas y exclamativas en inglés siempre se colocan el signo de interrogación o exclamación solo al final de la frase, al contrario que en el español que se introduce tanto al inicio como al fin de la oración. Aquí nosotros tenemos dos posibilidades. La una es la correcta y la otra es la incorrecta. La que está tachada de rojo es la incorrecta. Por ejemplo, was is that pencil en relación a los signos de interrogación. Si nosotros vemos la utilización correcta, el signo de interrogación solo va hasta el final. Mientras que si nosotros le ponemos al principio y al fin, estaría incorrecto. Tenemos la siguiente, be careful, es una exclamación. Entonces, si le ponemos el signo de interrogación al principio y al fin, estaría incorrecto. El signo de exclamación, en este caso, solo va hasta el final. Nada más. Eso como consideración, siempre tienen que recordar. Por eso está resaltado en su material de apoyo como un recuerdo de la regla gramatical para que ustedes puedan revisar en casa y siempre se recuerden que solo tienen que ir tanto signos de interrogación como exclamación, solo hasta el final, no al principio y al final. En este sentido, como un último reconocimiento, un último recuerdo, vamos a ver que las questions words son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas, cuya respuesta no y sí no son permitidas, sino respuestas abiertas. Por eso se utiliza, por ejemplo, habíamos visto anteriormente en estos últimos casos, el por qué. Utilizamos el because. Estoy feliz porque fue mi cumpleaños, estoy feliz porque me saqué buenas notas, estoy feliz porque pasé de año y qué sé yo. Miles de cosas que a ustedes les pueden hacer feliz. Solo ahí se utiliza las questions word. Cuando ustedes van a determinar el porqué de lo que sucede en determinadas acciones. Entonces aquí tenemos como preámbulo final, ya tenemos la siguiente estructura en cuanto a las questions word, su traducción español-inglés, el uso, en que nomás se utiliza, y los examples, los ejemplos. Aquí vamos a ver
Ya como etapa final, en completo, todas las question words. Iniciamos con el who, que se traduce quién. Su uso sirve para información sobre la identidad de algo. Por ejemplo, how are you? ¿Quién eres? Entonces ahí estamos y siempre cuando estamos en una conversación entre amigos, siempre le preguntamos, ¿y quién eres? ¿O quién es? Entonces ahí utilizamos el how are you? ¿Quién es? What, por el contrario, se traduce al español como qué o cuál, tiene dos significados. Se usa para determinar la información sobre la naturaleza o identidad de una cosa. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Entonces ahí está preguntándole qué está haciendo. Tenemos la siguiente, que en este caso es what, pero en este caso más un noun, más un sustantivo. La question word más un sustantivo. El what se traduce qué y nos sirve para obtener información concreta sobre algo. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? Y eso ya habíamos visto en las horas. Entonces tenemos what es la question word, time es el noun, is es el verbo to be, it es un pronombre. Y ahí pueden ustedes identificar cómo está estructurado. Gramaticalmente, esta question word, esta pregunta, what time is it? ¿Qué hora es? Si nosotros le combinamos what más like, vamos a ver qué es lo que nos permite. Solamente what como question word se traduce al español como cómo y nos sirve para preguntar acerca del carácter de una persona. Eso ya lo hemos visto en temas anteriores. Pero también nos sirve para preguntar por la descripción de un lugar o de un objeto. Eso quiere decir que esta palabra, esta question word, es polifuncional. Primero nos permite preguntar acerca del carácter de una persona, pero también nos permite preguntar sobre la descripción de un lugar y objeto. Cuando le preguntamos acerca del carácter de una persona, podemos utilizar what is your out like? ¿Cómo es tu tía? Entonces ahí le está indicando. Pero ojo, ¿cómo es tu tía? Ustedes no le van a decir que o cuando ustedes utilizan este what is con la question word, cuando le preguntan cómo es tu tía, ustedes no le van a decir es alta, tiene el pelo largo, tiene los ojos cafés, porque no le están preguntando sobre la parte física, sino le están preguntando sobre la parte emocional, en este caso sobre el carácter. Pueden decirle que es alegre, she's happy, ella es alegre, qué sé yo, es jovial, es amistosa, qué sé yo, miles de cosas que pueden poner. En cuanto what like, que nos permite preguntar sobre la descripción de un lugar o de un objeto, tenemos lo siguiente. What is your room like? ¿Cómo es tu habitación? Le está preguntando what is your room like. Si ustedes ven este like, igual va al final. Tenemos este what is como tal, como la question word. Tenemos el what, tenemos el verbo is, que es ser o estar, y tenemos la determinación like. Entonces, what is your room like? Lo mismo tenemos aquí, what is your out like? En este sentido, le pregunta sobre las características de su tía y acá abajo le permite determinar la descripción de un determinado lugar. En este caso, le está preguntando sobre una habitación. ¿Cómo es tu habitación? Tenemos el siguiente what, que se lo puede combinar tanto con look y también se lo puede utilizar con like. En este caso lo vamos a utilizar con la frase look like al final. What como tal, como question word, se traduce al español o tiene la traducción de cómo. Y nos sirve para preguntar cómo es una persona físicamente en este caso. Ya no en el primero, en el anterior, en el primer what, like, nos permitía preguntar las características de una persona. Pero acá ya nos permite preguntar cómo es una persona, pero ya desde el punto de vista físico. Ahí sí puedo decir que tiene el pelo largo, que tiene los ojos cafés, que tiene miles de cosas. Le podemos describir cuando utilizamos el look like. Y habíamos dicho que nos permite preguntar cómo es una persona físicamente. For example, tenemos el siguiente ejemplo. What does your grandfather look like? ¿Cómo es tu abuelo? Entonces ahí le está preguntando. Ustedes lo tienen que hacer, pero desde el punto de vista físico, porque tenemos la determinación de look like.
What does your grandfather look like? Tenemos la siguiente question word, que es when, que se traduce al español como cómo, y nos permite determinar en qué momento o periodo temporal se desarrolla una actividad. Por ejemplo, when do you finish school? ¿Cuándo terminas la escuela? Entonces ahí le está preguntando, when do you finish school? Where, por el contrario, se traduce al español como dónde y nos permite determinar en qué lugar se desarrolla una acción. Por ejemplo, tenemos where is Mary? ¿Dónde está Mary? ¿Dónde está María? Entonces ahí ustedes pueden preguntar, ¿está en el patio, está en el jardín, está en la escuela, está en el colegio, qué sé yo, dónde se encuentra? La siguiente who se traduce al español como, nos sirve para determinar de qué manera o está en relación al estado de ánimo. En este sentido tenemos how are you, ¿cómo estás? Entonces pueden contestar very good, muy bien, puede ser una forma de contestar. Tenemos who más un adjetivo. Who como tal se traduce como cuánto o como qué. Entonces vamos a ver cómo lo preguntamos, en cambio lo colocamos con un adjetivo a este who questions. Vamos a ver. Este who nos permite preguntar por el grado de una calidad de un determinado producto, de un determinado objeto. Por ejemplo, who deep is the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? How deep is the ocean? Aquí tenemos, en este caso, nos pregunta la profundidad del océano, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos el who como who questions y tenemos deep como un adjetivo. Ahí tenemos la determinación. Vamos a la siguiente, tenemos why, que se traduce por qué, se usa para determinar causa, motivo o razón de ser de alguna cosa. Por ejemplo, why can't you jump? ¿Por qué no puedes saltar? Why can't you jump? Recordemos que siempre estas, como son question words, siempre tienen que ir acompañadas las respuestas por el because. Because, ¿por qué? Tenemos, y a lo último, was, que se traduce de quién. Esto determina o permite preguntar a qué persona pertenece un determinado objeto o cosa. For example, what is this book? ¿De quién es este libro? What is this book? Entonces ahí tenemos la utilización de was. Y por último, la famosa which, como question word, que tiene dos significados en el español. Significa cuál, pero también puede significar qué. No sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger, como habíamos dicho en la última parte. Which season is your favorite? ¿Cuál es tu estación preferida? Ahí pueden poner cualquiera de las estaciones que nosotros tenemos o que existen en el planeta. Estas son las utilidades que se les da, las reglas ortográficas, las cuales nos permiten utilizar las question word en general. Y este cuadro resumen prácticamente, como los acabo de mencionar, permite resumir todas las reglas ortográficas de uso de las question word y también la aplicación en determinados ejemplos para que ustedes puedan desarrollar oraciones interrogativas, oraciones que pregunten sobre la acción en la cual se desarrolla una determinada actividad. Entonces es fundamental que ustedes sepan, que ustedes analicen y que ustedes determinen la utilidad de cada uno de ellos. Hasta aquí, con esto nosotros terminaríamos un poco más en este proceso sobre grammar, sobre gramática en relación a las determinadas actividades y reglas ortográficas en función de las reglas gramaticales de determinadas estructuras en inglés. Entonces, con esto ustedes ya van a poder formular preguntas, van a poder formular respuestas. Recordemos que el full question tiene que tener un porqué de las cosas en todas sus formas. Tienen que preguntar con él, una vez que hayan preguntado, su respuesta tiene que estar acompañado del because. Because, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, ¿por qué estás cansado? Y le dice, porque tuve una mala noche, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el español, nosotros siempre estamos utilizando ese por qué para justificar determinadas cosas. Eso es lo que nos permite realizar estas questions.
No obstante, las que nosotros habíamos visto, las preguntas que nosotros vimos con el verbo to be, que con el verbo to be, si nosotros tenemos una respuesta cerrada, que es sí o es no y se acaba. En cambio, acá con las full questions, nosotros tenemos que determinar una respuesta, darle una respuesta de el porqué de las cosas. Eso es el tema que nosotros hemos visto, que nosotros hemos desarrollado en la presente clase. Espero que les haya servido de mucho, especialmente para el desarrollo de las tareas que ustedes tienen programadas para la presente semana. Les deseo que les vaya súper bien. Les deseo que les vaya todo súper bien en el desarrollo de las actividades. Si es que ustedes tienen alguna tarea que todavía esté atrasada, por favor, presentar. Todavía tienen tiempo para seguir presentando y no tener ningún tipo de dificultades en relación al a calificaciones hasta el final. Recordándoles que ya a partir de la otra semana entramos ya a la última etapa, entramos a las últimas 4 clasecitas para dar por terminado este proceso educativo. Espero que les esté yendo súper bien, espero que no tengan ninguna novedad y si tienen alguna dificultad, no duden en comunicarse que encantado de la vida les podré ayudar. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Me despido. Que tengan un feliz fin de semana y será hasta hasta las próximas clases. Señoras y señores, un feliz descanso. Igualmente, Luis, gracias.